Bai. Egunon, lehenik ezin diskurtso hau hasi Kataluniako gizarteari eta bertako instituzioi eta bereziki Quim Torra presidentari gure elkartasuna adierazi gabe. Espainiako estatuaren azken erasoaren aurrean. Euskal Herrian bezalaxe, estatuaren bortizkeria autoritario eta antidemokratikoa ez da inoiz izango bidea arazo politikoak konpontzeko. Katalunia sempre al teu costat. Ez dira betiko garai honenak, abesten zuen hemendik metro gutxira sortutako ertzainak talde mitikoak. Azken finean gizaki hutsa gara, zioen letra horrek, eta azken hilabetek eta COVID-aren izurriteak hori erakutsi digute. Izaki hutsa garela, uste baino zaurgarriagoak, ahulagoak, eta hala da, taldeak iragarri bezala barearen ostean iritsi da ekaitza. Une gogorra bizi ditugunak, baina jakin badakigu gu geu baino asko txarrago dauden herritarrak, arabarrak badaudela. Aitoen amonen bat galdu dutelako, gurasoen bat ezin dutelako bizitatu, edota egoera sozioekonomikoak kinkalarrian utzi duelako familia. Doazkiela hemendik gure oroipena eta gure babesa une zail hauetan. Arabari dagokionez, mundu mailan eskualde gutxi jasan dute hain gogor pandemiaren eragina. Kutsatu eta hildako kopuru ikaragarria izan da. Gutxienez, 357 hildako eta 8.000 kutsatu momentuz. Hoietako asko gure zahar egoitzetan. Soilik martxotik maiatzera 159 adineko hil ziren gure egoitzetan eta bigarren olatu honetan beste 10. Garai modernoetan ez dugu antzekorik ezagutu. Dena kontrolatzen omen genuen, dena omen genekien, baina pandemia honek dana hankaz gora jarri du. Eta gure sistema sozioekonomikoaren gabeziak eta uleziak gordintasun osoz azeleratu dira. Gure zarretxe eta gainontzeko zerbitzu soziosanitarioak gainezka itolarrian ikusi ditugu. Langileek ordea dena eman dute baldintza kaskarretan aritu arren. Gehienetan behar zen babes egokiri gabe, epiri gabe, PCR edo testik egin gabe, egoera larria bizi dituzte, zaintzailek eta zaindutakoek, denon aitorpena eta eskerona merezi dute. Egoeraren argazkia beltza da, eta zenbakiak gorriak dira. La crisis socioeconómica que ha sucedido a la crisis sanitaria nos ha dejado, de momento, 24.272 personas paradas en Araba, de ellas más de la mitad mujeres. Si ahora hace un año Araba contaba con un 11,5% de personas paradas, 12 meses después este porcentaje es 3 puntos mayor. Pero además, casi 8.500 personas cobran a día de hoy la RGI y el panorama a corto plazo es desolador. El pasado mes de agosto todavía había 1.671 empresas en ERTE con expedientes de regulación que afectaban a más de 6.000 trabajadoras y trabajadores. Todo esto ha provocado que el comercio minorista haya visto reducidas sus ventas en un 19,6%, que la recaudación haya caído casi 20 puntos o que el PIB de la CAP haya retrocedido un 16% el segundo trimestre de año. 2020ko aurreikuspena, orain, Azpiazu Ogasun Sailburuak 1,4 puntu okertu du. Eta barne produktu gordinak 10% jaitsiera dela iragarri zuen ostiralean. Veníamos avisando que este sistema que ustedes estaban implementando, tanto a nivel territorial, mostraba síntomas de agotamiento, tenía fecha de caducidad y sí, ha llegado una pandemia que ha acelerado el proceso que ya tenía tocado el sistema de cuidados públicos o privados, la economía, los servicios. En definitiva, o le damos la vuelta entre todos y todas para levantarnos y caminar en una nueva dirección, como dijimos desde marzo, o difícilmente podremos salir de esta situación. Reconozco que nadie esperábamos lo que nos ha venido encima. Por eso nuestro grupo desde el principio priorizó trabajar y colaborar. Esas primeras semanas, a pesar de no compartir bastantes cosas o algunas cosas, como por ejemplo el no suspender los vuelos de Bérgamo y Foronda y otras muchas, entendimos que no era tiempo de criticar, sino de arrimar el hombro, y así lo hicimos. Pero hoy toca hacer balance y tenemos que criticar la gestión de la crisis hecha por este Gobierno. Sobre todo me voy a centrar en 3 cuestiones. Ustedes no han sabido o no han querido responder adecuadamente a la situación de angustia
Inseguridad y colapso que se vivió en los 3 primeros meses de crisis en las residencias de mayores, el servicio de ayuda a domicilio y otros servicios sociosanitarios. Es inaceptable que los y las usuarias, así como las cuidadoras, hayan estado trabajando durante semanas arriesgando su salud, sin material adecuado, sin EPIs, sin test de detección, sin respuestas por parte de Diputación. Claro, ustedes hablaban con la patronal, pero a nuestro grupo llegaban un día sí y otro también llamadas llenas de impotencia y desolación de trabajadoras y de familias de usuarios. Ignoraron también nuestra propuesta de asumir el control y gestión de protocolos de actuación y de las residencias privadas. Todo estaba bajo control, decían. No, señor Sola, no, señor González. Hubo descontrol y la situación se agravó porque la crisis llegó con unos servicios sociales que ya hacían agua, con demasiada precariedad laboral en muchos recursos y claros síntomas de colapso y agotamiento. Bigarren kontua, maiatzan gobernuak A plana aurkeztu zuen. Hoi bezala, zalaparta handiz. Neurri ugari iragarri ziren, tartean jasota zeuden guk egindako hainbat ekarpen, egia da. Honetan ere tentuz jokatu genuen. Pertsona askoren egoera larriaren aurrean, erantzun azkarrak behar ziren. Guretzat motz geratzen zen plana, baina tira. Kontua da, presakazko plana izan arren, hau da, lehenbailen esartzekoa, pasa direla 4 hilabete, eta iragarritako neurri asko eta asko ez direla gauzatu ere egin. Non daude kontsumo bonoak edo kultur bonoak? Gogor kolpatu den ardogintza sektorea adibide ona da. 4 neurri iragarri ziren. Bakarra gauzatu da. Kasualitatez, duda legala handia dituen kontratua. Zema denda, taberna, upategi, kultur talde edo autonomo desagertu behar dira laguntza neurriak iritsi baino lehen. Hitz asko, baina ekintza gutxi eta berandu. Honetan ere, gobernua trakets eta motel. Kaleratze berrien mehatxoak bueltatu dira ere, Arnova, Tubacés, Alestis, betiko logika neoliberala. Diru laguntza jaso, irabazi handiak izan urtetan eta lehen zailtasunen aurrean langileak kalera. Non geratu dira zuritzak, diputado nagusia? Etzen nula onartuko krisi honetan aurreko krisian gertatu zena errepikatzea. Hau da, desberdintasun sozialak handitzea eta sektore ahulenak krisiaren ondorio pairatzea. Pues está ocurriendo, señor diputado general. ¿Y qué va a hacer su gobierno? ¿Cree que con decir que confía que los despidos sean acordados y negociados es suficiente? ¿Eso es todo lo que va a hacer? ¿A eso se reduce lo de no permitir que la crisis la paguen los de siempre? Y por terminar este apartado, ha repetido que hay que salir de la crisis entre todas y entre todos. Nos repite siempre lo de vereda y gobernanza colaborativa. Pero en esta pandemia ha perdido una oportunidad de demostrarlo. Una vez más, ha dicho una cosa y ha hecho lo contrario. Sus veredas y auzolanas cada vez tienen menos credibilidad. Lo siento. ¿Por qué en estos 7 meses de pandemia no ha puesto en práctica esa gobernanza colaborativa? Cuando más era necesario olvidarse de las siglas y remar juntos. Y por cierto, mientras presumían de tenerlo todo controlado, nos dejaban titulares como si Pedro Sánchez lleva mascarilla, tendrá coronavirus. Y mírese, señor diputado, mire a esta sala, un poco de autocrítica. Autocrítica que ayer no escuchamos. Bien, legaldiaren hasieran, pandemia hasi aurretik ere, kezkatu ginduen gobernuaren jarduera gris motelak eta geldoak. Orduan ezagutu genuen ere, EAJ eta PSren arteko gobernu akordioa. Ezberdien arteko hitzarmena omen, hitz politak. Ezberdin, arteko, hitzarmen. Baina tamalez, lanpostu eta aulkien banaketa hutsa baino ez dugu ikusi. Edukiez, ia eserrez. Bueno, bai, EAJ lortu du, bere bazkideari ezkerra zer den ahaztea. Eta sozialistak ere lortu dute, jeltzaleek ahaztea zer den burujabetasuna edo abertzaletasuna. Hau da, eduki politikoari dagokionez, lortu den bakarra da, batzuk autonomismoa besarkatzea, eta besteek politika konservadorei amen esatea. Zorionak biei lortu duzue. Gero, etorri ziren diputadoen agerraldiak, berrikuntza gutxi, burua lehenko lepotik. Araba dituen premiazko erronketan, aurrera pausurik ez dugu ikusi lehen urte honetan. También hemos visto cosas preocupantes en la gobernanza.
tanto de Diputación como en órganos de Juntas Generales. Han sido demasiadas las decisiones parciales y partidistas, bastante las trabas a la labor de control de la oposición, y les ha sobrado arrogancia en varios momentos. Esto no es solo una cuestión de actitud, señoras y señores del PNV. Han llegado a la fase de que ni se preocupan por las formas. Es muy preocupante que para una ayuda tan importante de 363.000 euros del llamado Plan A, para un sector como el vitivinícola, que lo está pasando tan mal, la adjudiquen a dedo a un particular sin concurso público, a pesar de haber otro proyecto mucho más representativo del sector. También es grave lo que vimos la semana pasada, que tuvieron que comparecer en juntas 4 alcaldes y alcaldesas de Lautada para poner en marcha un centro rural de atención diurna en Aspuru, porque en un año de gobierno de Diputación, el diputado de Políticas Sociales ni siquiera les había contestado a una carta enviada hace un año solicitando una reunión. No ha tenido tiempo el diputado para responder a una carta en todo un año, ni tampoco ha tenido tiempo el diputado de Agricultura para responder al alcalde de Zaldondo a su carta de mayo preguntando por Zumarraundi. ¿No han tenido tiempo o no han querido? ¿Qué tipo de gobierno es este que no responde a nada más y nada menos que alcaldes y alcaldesas representantes de sus pueblos? ¿Dónde queda eso de gobernar para todos y todas? ¿O es que dependiendo del color de las alcaldías actúa de una forma u otra? Y unido a lo anterior, explíqueme, señores del Gobierno, ¿para qué queremos equilibrio territorial y reto demográfico? Si luego, cuando hay un proyecto social para que los mayores de la zona rural puedan ser atendidos en su entorno, venga el diputado de Políticas Sociales y diga que lo paguen los ayuntamientos. La palabra dignidad le suena, esa palabra que repitieron los propios alcaldes y alcaldesas. Baina, gaurkoan ez gara mugatuko kritika egitera. Gure taldea gaur ekarpenak egitera ere etorri da. Testinguru bera ez baita nolanahikoa. Hace tiempo que las sociedades occidentales y también arabales se les está llenando la agenda de tareas pendientes en lo que respecta a los retos generacionales del siglo XXI. Retos en los que se habla mucho y se hace poco. Transición ecológica y descarbonización, transición digital, envejecimiento de la población, flujos migratorios, feminismo, despoblamiento de las zonas rurales, preservación del entorno natural, elementos todos ellos que deben de ser acordados de manera urgente y que nos lleva a concluir que en los próximos años se deberán poner las bases para la construcción de las nuevas estructuras sociales, económicas y políticas de las futuras generaciones, con responsabilidad sí, pero también con audacia. Debemos de aprovechar la situación generada por la pandemia para levantarnos y caminar en una nueva dirección. Y esto no se puede hacer desde una acción unilateral del Gobierno, por mucha mayoría absoluta que ostente. Son retos que, además, como sociedad y a los que debemos dar respuesta de manera colaborativa. Si el Gobierno tiene voluntad de transitar en ese camino, EH Bildu estará ahí. Si por el contrario el objetivo es apuntalar el maltrecho y agotado sistema actual, que nadie nos espere. Ispiru kolaboratibo horrekin, ostiralean, COVID-ak eragindako Arabako krisi soziosanitarioa aurkeztu genuen, kontingentzia plana deitu genuen. Argi dago, krisi sistemiko honek mota eta maila guztietako neurriak eskatzen dituela. Oso epe motzekoak edo azkarrak batzuk, beste batzuk, epertain eta luzekoak, sakonagoak, politiken norabidea aldatzera bideratuak. El objetivo de este plan es paliar las consecuencias más graves de la pandemia desde la responsabilidad y el trabajo en común, centrándonos sobre todo en los sectores que peor lo están pasando. Son un punto de partida para una transición a medio y largo plazo hacia otro modelo de cuidados y a otro modelo económico y energético que Araba necesita para los próximos meses, años y décadas. Azpimarratu nahi dugun lehen ideia hauxe da. Krisiak gehien kolpatzen ari den pertsonak eta sektoreak babestu eta lagundu behar ditugula. Ostalaritza, merkataritza, kultura edo ardogintza sektoretako pertsonak galerak pairatzen ari dira. Eta beraz, neurri zehatzak, eraginkorrak eta azkarrak behar dituzte. Pasa dira 7 hilabete, eta laguntza eta neurri gehienak ez dira iritsi. Zeren zain dago Diputazioa. Esta pandemia ha dejado al descubierto algo que veníamos repitiendo insistentemente, las carencias y deterioro del modelo de servicios sociales. Los sucesivos gobiernos forales tienen una clara responsabilidad en este deterioro. 20 años, se dice pronto, 20 años sin crear una sola plaza pública.
20 años aplicando una política de privatización. Por eso, es una prioridad urgente reforzar la plantilla de residencias y viviendas comunitarias para garantizar de esta forma 120 minutos diarios de media y mejorar la atención directa y las necesidades emocionales de personas que han visto cómo de la noche a la mañana no pueden salir a la calle o no pueden abrazar a quienes quieren. Honez gain, errefortzuak eta neurri berria behar dira adinekoentzat, desgaitasuna duten pertsonentzat, adingabentzat eta foru baliabideetan hartatutako gazteentzako zerbitzuetan. Gainera, indarkeria matxista biktima diren emakumei arreta emateko sarea indartzeari garrantzi berezia eman behar zaio. Proponemos también una oferta automática de un servicio de ayuda a domicilio especial cuando se produzcan cierres de centros de día y con esta medida evitar posibles agravamientos de la salud física, mental y emocional de cada persona atendida. En definitiva, volvemos a tender la mano para trabajar y aportar entre todos los agentes políticos, sociales y sindicales implicados medidas e iniciativas que den respuestas más eficaces a quien más lo necesita. Epe motzeko neurriekin batera, gu jarraite dugu pensatzen aldaketa sakona eman behar dela. Guk errotuz programa deitu diogu gure proposamenari. Hau da, gizarte zerbitzuetako erabiltzaileentzako hartapen sistema berri bat, empatian, hurbiltasunean, komunitate zaintzan eta erabiltzaileen zein langileen duintasunean oinarritua. Ayer nos presentó, señor diputado, un programa con parecida filosofía, lo llaman Etxean Bai, y pretende que nuestras personas mayores permanezcan el máximo tiempo posible en casa. Bueno, bienvenidos a esta filosofía, pero ¿es compatible esto, por ejemplo, con potenciar la privatización de los servicios vía cheques? ¿O es coherente con este objetivo rechazar un centro de día como el de Aspuru, que favorece la proximidad y el bienestar de nuestros mayores? Fiskalitatean, begibistakoa da, premia sozial eta ekonomiko berriek baliabide gehiago eta zerga politikan aldaketak eskatzen dituztela. Eta gainera margena badago. Are gehiago, diru bilketan 20% jaitsera eman ostean, gobernuak ezin du ezikusiarena egin. Egoerak zerga neurri gehigarriak eta salbuespenezkoak martxan jartzea eskatzen du. Politika publikoak esartzeko beharaina baliabide bermatze aldera. Hala ere, atzo, kenkaria baino ez zituen aipatu foru gobernuak. Guztiek edo gehienek gutxiago ordaintzen badute nortzuk ordainduko dute gehiago. Hori baita zerga politiko justu eta progresibo baten oinarria. Eta garrantzitsuagoa, nola estaliko du gero gobernu honek sortuko duen zulo ekonomikoa. Zorraren bitartez. Eta horrela bada norekin hitz egingo du gobernuak. Porque le quiero recordar que nuestra deuda asciende a cerca de 600 millones de euros. Eta hori dela eta Bilduk COVID tasa izenekoa esartzea proposatzen du. Zuzeneko zergetan ahalmen ekonomiko handira duten pertsonen eta enpresen zerga tasak aldi baterako, partzialki baina nabarmen handitzeko. Hace falta también un nuevo modelo de equilibrio territorial basado en una financiación justa y equilibrada de nuestras entidades locales y pueblos. Este objetivo no se puede conseguir reduciendo la financiación del FOCEL unilateralmente un 20%, aunque ayer sin concretar nos dijera que iba a ser menos. Frente a esto, EH Bildu nos sumamos a la propuesta aprobada por el 33% de los plenos municipales de Araba para negociar sin imposiciones el recorte, sea cual sea, entre Diputación y ayuntamientos, buscando una fórmula menos agresiva y más positiva para las partes. A medio plazo, queremos unas entidades locales empoderadas. Para conseguir este objetivo, la reforma de las normas forales de concejos y cuadrillas deben de servir para fortalecer y, en algún caso, ampliar sus marcos competenciales. Para eso hay que potenciar el mapa de servicios sociales y la cartera de servicios. La estrategia contra el despoblamiento debe ir unida a la revitalización de las comarcas con planes especiales. Proponemos varios. Revitalización de Mendialdea, Añana y Treviño. Planes basados en otro modelo de gobernanza, mucho más horizontal y abierto, y en proyectos de desarrollo endógeno y economía circular. Rioja Alavesa, por su parte, necesita un plan especial y comarcal de choque, que movilice recursos, ya que sus dos bases, la viticultura y el turismo, han quedado muy tocadas con esta crisis. Aiaraldea ere, egoera ekonomiko kaskarra pairatzen ari da. Oso garrantzitsua da, legebiltzarrean martxan jarriko den ponentzia, diputazioak ere erantzungizun argia hartzea.
eta ponentziaren lanen eta ondorioen jarripena egitea bere baliabide propioak mobilizatuz. Tren zerbitzuen etengabeko murrizketen aurrean, tren soziala bultzatu behar da Arabatran. Lautada osoa Mirandatik Altsasuraino kohesionatzeko apostu estrategikoa da. Atzoko diskurtzoan, behin eta berriz entzun genuen mugikortasun iraunkorra. Europako referente izango omen gara. Nola da posible orduan, trena baztertzea eta Arabatran bezalako proiektuaz hitz bakar bat ere ez esatea. Tristea eta etxigarria izan zen ere atzo, Trebiñuri buruz esaldi bat baino ez entzutea. Su único plan para Treviño, señor diputado, es renovar unos convenios manifiestamente insuficientes. Un poco más de ambición. Esta legislatura se dan unas circunstancias excepcionales para resolver el contencioso de Treviño de manera definitiva. Hagamos un esfuerzo político e institucional colectivo para situar la resolución de este anacronismo en la agenda de las instituciones vascas y españolas. Interpelamos a PNV, PSI y Podemos a concertar una única estrategia aquí, en Araba y en Madrid, para su resolución definitiva. Egoera sozioekonomikoaz zer esan, garbi dago kezkagarria dela. Epe motzean, krisiari aurre egin behar diogu osasun zerbitzuak hezkuntza eta zaintza sistema sendotuz eta bestetik langileen kaleratzeak eta autonomo eta enpresen itxierak ebitatuz. Krisian sartzen ari diren enpresei laguntzeko protokolo argia eta zehatza ezarri behar da. Y una política de subvenciones para la relocalización de sectores productivos básicos articulados en torno a pymes. Proponemos 3 grandes líneas de financiación, 3 millones para innovación, 2 millones destinados a subvenciones a emprendedores y otros 2 millones para subvencionar a pequeñas y medianas empresas. Pero el objetivo no puede ser volver a la situación precrisis. Debemos de impulsar una transición industrial ambiciosa, prepararnos, diversificar y adaptar el tejido industrial a los nuevos retos y cambios, apostando decididamente por la innovación y orientada a crear empleos de calidad, no precarios como hasta ahora. Proponemos para ello crear una mesa junto con los agentes económicos y sindicatos del territorio para crear una hoja de ruta compartida para esa transición industrial. Y hablando de innovación, nos alegramos que el diputado general lea con detenimiento el programa electoral de H. Bildu, ya que el proyecto de innovación abierta en el archivo se parece a Arana Ecosistema como 2 gotas de agua. Horrekoarekin batera, ezinbestekoa da ere transizio energetikoa sustatzea. Pandemiak erakutsi digu bioaniztasuna eta planeta zaintzea ez dela aukera bat, lehentasuna bat baizik. Klima aldaketaren aurkako estrategia ausarta eta sendoa behar da. Energia estrategia publikoa izan behar da, eta ez enpresa pribatuen mesedetan. Eredua ez da EBE eta Iberdrolan artean ute bat egitea, babestutako mendietan makroparkea jartzeko. Energia berriztagarrietan oinarritutako kontsumo txikiagoko eredu baterantz jo behar dugu. Autornikuntzan, energiaren sozializazioan eta sorkuntza banatuan oinarritutako eredua bultzatuz. Bueno, badirudi, hau orain artez astuta zenutela eta orain basatoztela honekin ere, bueno, ongi etorri ere. Dena dela, atzokoan olakoetarako herriekin ere kontatu behar da, atzo ez zenuen detail hori aipatu. 2040 urterako, erregai fosilik gabeko eta karbonoa neutroa den Araba nahi dugu. Eta jakina, Barrongo urtegia edo HT bezalako proiektu txikitzaileek ez dute lekurik transizio horretan. Bitxia da, gero eta gehiago erabiltzen duzu ekonomia zirkularra bezalako terminoak. Baina praktikan, bertsio deskafinatua eta ekomodernista baino ez da. Jarraitzen duzue, hazkunde mugabeaz hitz egiten. Onartu gabe kapitalismoaren mugak eta klima larrialdiak ekonomia ekologikoaren aldeko dinamika ausartak eskatzen dituela. Hondakinen kudeaketan, gaizki goaz, oso urrun Europak jarritako helburuetatik. Sin recursos suficientes ni voluntad política, seguiríamos suspendiendo en residuos. Y lo mismo ocurre con el lamentable estado ecológico de muchos de nuestros ríos y humedales. La pasada legislatura aprobamos también por unanimidad crear una estrategia agroalimentaria para Araba. Pero no se ha querido dar ningún paso. Nos preocupa y mucho la inacción, el conformismo y falta de apoyo a iniciativas nuevas que vemos en un Departamento de Agricultura estancado desde hace muchos años. Nada se mueve. Bueno, algo sí.
La única apuesta novedosa que se les ha ocurrido es ponerle una alfombra roja a una multinacional para desde Almería crear un macroinvernadero de tomates hidropónicos y mano de obra barata, a espaldas del sector hortícola vasco y del modelo de agricultura familiar. Incoherencia total. La fotografía del sector primario a la vez es triste, en blanco y negro, anclada en el pasado y unida a la subordinación de las grandes corporaciones que buscan el beneficio económico rápido, olvidándose del beneficio social y medioambiental. Pero la pandemia, en esto, ha conseguido, creemos, concienciar a la población sobre la necesidad vital de un consumo responsable de alimentos locales y sanos y de ser lo más autosuficientes posibles. Es, por tanto, una oportunidad para poner en marcha definitivamente una estrategia agroalimentaria que busque ese objetivo, impulsando transiciones agroecológicas y dignificando el trabajo de las personas que trabajan la tierra. Proponemos también crear una mesa de trabajo sectorial frente a esta crisis con representantes de todo el sector y del comercio local para impulsar el abastecimiento, comercialización, distribución y transformación de productos locales, su correcta identificación y el impulso de los mercados agrarios. El sector vitivinícola necesita también medidas y ayudas para proteger a las personas viticultoras y a las pequeñas y medianas bodegas, afectadas unos por la ruptura de contratos y por precios de la uva por debajo de costes y los otros por una importante caída de ventas. Este sector tiene además problemas estructurales y necesita un paraguas que desarrolle un modelo propio basado en la diferenciación, la calidad y el buen hacer. El Gobierno foral sigue sin una hoja de ruta para este sector y pretende tapar su inacción con bandazos incoherentes. En este momento es necesario potenciar el consumo y la distribución dentro del país de los vinos de Rioja Alavesa, garantizar la trazabilidad social y asegurar unos precios dignos para todas las personas viticultoras de Rioja Alavesa, dirigiendo las ayudas a la consecución de estos objetivos. Urratsak ere eman behar dira merkataritza eta turismo eredu berri baterantz. Horretarako, martxan jarri behar dira behingoz kontsumorako bonoak. Diru laguntza zuzenak behar dira ostalaritza eta merkataritza txikiaren enpleguari eusteko. Eta azkenik, trantzizio plan propio behar da bi sektore hauentzat. Politika feminista transversalak indartu behar dira, behingoagatik. Eta diputazioaren politika guztiek sesmo feminista argia izateko. Soldata arrakala ezabatzeko neurriak bultzatu behar dira. Homofobia, arrazakeria eta porafobia errotik moztu behar dira. Eta LGTBI kolektiboari dagokionez, egoeraren diagnostikoa egin eta ondorioak abiarazteko konpromiso irmoa hartu behar du diputazioak. Pandemia kudeatzeko politika kalde batera utzi ditu diskriminazio zein babesgabetasun egoeran bizi diren pertsonak. Ezin da atzera pausurik eman arrazakeria zein xenofobiaren kontrako borrokan. Eta benetan, inor atzean geratu ez dadin, babes sozialeko politika proaktibo eta ausartak behar dira. Hor da hori, gutxineko pentsioa, 1080ko izatea, edo RGIren berrikuspena sakona. Hizkuntz politika berria ere behar da, araba berri baterako. Kristiak ezin du atzera pausok ekarri honetan, ez euskararen normalizazioan eta ez hizkuntzen eskubideetan. Beraz, murrizketarik ez eta partida batzuk indartu barko dira erronka berriei aurre egiteko. Euskaraldiaren aldeko apostu tinkoa, eman behar dare bai, erabileran eraman beharreko jauzi estrategikotzat hartuta. El sector cultural lo está pasando mal. No puede ser el pagano de la crisis como en el 2008. Proponemos ayudas directas para los creadores y trabajadores de la cultura y poner en marcha de una vez los anunciados bonos de cultura. Es necesaria una política cultural autocentrada que proteja nuestro ecosistema cultural, sus autores y sus consumidores. Memoria historiko inklusibo behar du Arabak. Honetaz hau utziko dut replikarako denboraz larri nabilelako. Esan duena bukatzeko da, hau dena, proposamen guzti hauek, eskatzen dutela gobernantza eredu ireki eta zintzoa. Gobernantza kolaboratiboa espresioa entzuten diogu diputado nagusiari azken moladan. Bereda edo solana ere aspertzeraino, baina hori gauzatu behar da. Tamalez, martxotik gaur arte, 7 hilabetetan ez diguzue aukerarik eman kolaboratzeko. Ez da elkarlanerako ere. Eta halere, guk ez dugu etxiko. Eta horretarako ekarri dugu proposamenez betetako kontingentzia plana. Urtea falta dira legealdia amaitzeko, baina gogoratu hasieran esandakoa. Izaki Utxagara,
Eta pandemiak argi erakutsi digu, egun batetik bestera, erabat aldatu daitekela testu ingurua. Minutu bat eskatzen dut. Bukatzeko. En tal sentido, señor González, la gran prueba de fuego de su gobierno va a estar en cómo va a gestionar usted el reparto y sobre todo los objetivos de los prometidos fondos europeos. Seguramente la mayor y tal vez casi única fuente de financiación de las inversiones a realizar en Araba durante esta legislatura. Ustedes pueden optar por decidir en soledad y amparados en una mayoría absoluta coyuntural en qué van a invertir esos fondos o pueden generar un espacio colaborativo para acordar su destino final. Para ello pueden contar no solo con las fuerzas políticas de la oposición, al menos con EH Bildu, sino también con agentes sociales de Araba y con las entidades locales alavesas. Dicho de otra manera, ustedes pueden invertir esos fondos europeos en proyectos continuistas que maquillen las graves fallas del actual sistema socioeconómico, sociosanitario y de desarrollo, o pueden poner esas inversiones al servicio de un nuevo modelo que haga frente a los grandes retos de la humanidad y, por tanto, de Araba en esta primera mitad del siglo XXI. Hablamos de una sociedad cohesionada en valores progresistas y feministas, culturalmente autocentrada, que cada vez habla más euskera. Hablamos de un sistema económico que renuncia al crecimiento infinito en beneficio de una sostenibilidad energética y ecológica. No hay un planeta B, señor González. Hablamos de una política comunitaria de cuidados digna, tanto para usuarios como para trabajadoras. Hablamos de un reparto equitativo de la riqueza y los recursos que somos capaces de generar como sociedad. Hablamos de un sistema agroalimentario que garantice una alimentación sana a nuestra ciudadanía y una vida digna para nuestros productores y productoras. Hablamos, en definitiva, de otra Araba con espacios de diálogo sociales e institucionales multilaterales, dueña y señora de todas y cada una de sus decisiones pequeñas y grandes. Argi utzi dugu, beste bin ere azken proposamen honekin. Gobernua ezberdin arteko benetako elkarlanerako proposamenak elkarbanatzeko eragile sozial eta sindikalen proiektuak kontuan hartzeko prest badago eta Arabako gizartearen gehiengoaren aldeko eredua indartzeko bada, hemen egongo gara. Eskua luzatuta, orain arte egon garen moduan. Eta zehaztu mesedez, zertan eta nolakoa izango den kolaboratzeko aukera. Eta zertarako izango den, hots, betiko politikenkin jarritzeko edo politiken norabidea aldatzeko ote den. Eskerrik asko, presidente jauna. Zergatik, mila esker, Fernando de Pinedo jauna. EJPNV taldeen partetik Moio Andereak ditza, baina ez zain momentua.